Ayer estábamos en pleno Consejo de Ministros cuando tenga para que se entretenga. El presidente Gustavo Petro se anticipó y dijo, no sé si ya lo hicieron oficial, pero nos desertificaron, fue lo que dijo el presidente. Porque el presidente se adelantó, habló primero el presidente antes de que se emitiera oficialmente la notificación por parte de los Estados Unidos. Marco Rubio dio unas declaraciones terribles, totalmente políticas, en contra del gobierno y en contra del presidente y en contra de nuestro país. Que voy a anunciar hoy, y que es que los Estados Unidos nos desertifican. Después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices. Antes, ¿qué es la certificación? Eso, Pilar, porque es que mucha gente me está preguntando, mi mamá anoche me decía, ¿qué es eso? ¿Es de certificar un país sí? Porque hay todavía esa palabra todavía no, porque se utiliza en muchas partes. El concepto la gente no lo tiene muy claro. Vamos a aclarar que... Mire, primero, arranquemos diciendo qué es la certificación. Es un mecanismo creado en 1987 en los Estados Unidos, bajo la Ley de Asistencia Extranjera, y obliga al presidente estadounidense, sea el que sea, a determinar cada año qué países cumplen con los compromisos internacionales de cooperación antidrogas. Y creo que esto es como mirando solamente hacia un lado, porque le exigen a los países, pero Estados Unidos le exigen a los países cumplir con determinadas cosas para ellos decirles, sí, ustedes están luchando contra las drogas, pero no se exigen a ellos como consumidores requisitos para poder certificarse. Es que ellos deberían certificarse. Ellos certifican a todos los países, pero ya ellos, ¿quién los certifica? Que ellos realmente estén haciendo algo para combatir el tema de las drogas. Entonces, tengamos en cuenta eso, que es un mecanismo que utiliza Estados Unidos para determinar qué países cumplen con unos requisitos de ellos para la lucha contra las drogas. Ya, eso es total. Hace 30 años, el gobierno estadounidense no le quitaba la certificación a Colombia. Y este lunes 15 de septiembre, pues ingresamos a la lista de naciones desertificadas por la lucha contra la droga. Y uno dice, y con la cantidad de incautaciones que se ha hecho en este gobierno, más que en los anteriores, y no lo tuvieron en cuenta. La cifra es alta. La cifra es altísima. Vamos a escuchar, tenemos al padre en la línea. Padre huérfano, muy buenos días. Buenos días para usted y para todas las personas que hasta ahora están conectadas. Bueno, padre, ¿cómo recibe usted, cómo ve usted la decisión de los Estados Unidos de desertificar a Colombia porque no cumplimos con los requisitos de la política antidrogas, de la lucha contra las drogas de los Estados Unidos? Bueno, pues primero han hecho todo un show mediático frente al tema y usted acaba de plantear una pregunta bien amplia. Y realmente Estados Unidos, ¿qué hace para que en su país, el presidente de los Estados Unidos, la gente no consuma tanta droga? El problema que tiene Estados Unidos, la preocupación que tiene, es que los dólares los están sacando del país. Ese es el problema que tiene Estados Unidos. A Estados Unidos, en el fondo, no le interesa acabar con el narcotráfico porque en el fondo es un negocio también para ellos. Lo que pasa es que aquí hablar claramente de estos procesos, pues obviamente va a incomodar a algunos y hacen el show mediático y se quieren colgar con la soga del cuello, cuando realmente uno de los países de mayor consumo es Estados Unidos. Pero hay algo que hay que aclarar también, y es que Estados Unidos
no mira a Colombia porque realmente le interesa ayudar a solucionar el problema del narcotráfico. Estados Unidos tiene otros intereses grandísimos en el país, entonces, ¿por qué no mira a Bolivia? ¿Por qué no mira a Perú? ¿Por qué siempre es Colombia? O sea, el único país del mundo que se cultiva coca y se exporta es Colombia. Entonces uno hace un análisis y uno dice, bueno, perfecto, cada año los Estados Unidos evalúan, digamos así, a distintos países en materia de cooperación internacional contra el narcotráfico. ¿Y por qué lo desertifican? Bueno, porque consideran que un país no cumple con los compromisos de lucha antidrogas. Pero yo les hago una pregunta grandísima. En todo el tiempo que lleva, entre comillas, Estados Unidos apoyando a Colombia contra la lucha antidrogas, desde la parte histórica, realmente, ¿qué ha hecho por Colombia y en qué le ha servido al país? ¿En traer más armas? En decir que nos ponen aviones, que nos regalan aviones cuando en el fondo no termina siendo cierto, cuando Colombia los termina cumpliendo, cuando realmente detrás de todo este tema que Colombia necesita un recurso o algo, no está el Fondo Monetario Internacional. O sea, también aquí hay que hacer un análisis realmente de quiénes están detrás de todo esto. Entonces, Estados Unidos declara que oficialmente Colombia no coopera suficientemente en la lucha contra las drogas. Y la pregunta ¿es que es solo darle plata a un país? ¿No significa también hacer operativos en los Estados Unidos? ¿No significa implementar políticas en los Estados Unidos en prevención del consumo? La gente camina por las calles de Estados Unidos y es gente drogada por todo lado. Entonces El famoso también tenemos fentanilo, que los empezar zombies. a pensar en los colombianos y realmente todo el tiempo vamos a estar dependiendo de los Estados Unidos. O sea, nos volvimos ese hijo bobo, perdónenme la expresión, o ese hijo de 40 y 45 años que no quiere salir del lado de los papás porque los papás tienen que dárselo todo. Aquí tenemos también que replantearnos y dejar de rasgarnos las vestiduras y ser pues tan puritanos y realmente hacer un análisis de lo que está ocurriendo. ¿Por qué Estados Unidos desertifica a Colombia? Porque hay unos intereses políticos en que la próxima presidencia en Colombia no sea de un proyecto progresista. Y Aquí mire, ya hay unos acuerdos entre la extrema derecha, permítame un momentico, le termino esta parte, entre la extrema derecha y el gobierno de los Estados Unidos, porque a Estados Unidos le conviene incrementar más las bases militares en Colombia, le conviene más tener el control del país y le conviene estar más ahorita apretando a Colombia por el tema geopolítico que termina siendo Venezuela. y eso que usted está diciendo, padre, lo está ratificando Marco Rubio. Miren lo que ha dicho Marco Rubio hace más o menos unas 2 horas. Esto es lo que ha señalado el secretario de Estado. Él ha dicho y ha señalado directamente como responsable de la desertificación al presidente Gustavo Petro. 2 puntos, abro comillas. Esto es un mensaje netamente político. Desafortunadamente, ahora Colombia tiene un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio en la lucha contra los carteles de la droga. Así que bajo su liderazgo simplemente no cumplen con los estándares. Actualmente Colombia tiene un liderazgo deficiente, especialmente en este tema de las drogas, pero pueden cambiar, pueden ser más cooperativos y pueden cumplir con los criterios para salir de la lista de la desertificación. Esto es netamente político, padre, y este es una narrativa de la derecha, tanto de los Estados Unidos como de la derecha colombiana. La responsabilidad es única y exclusiva de Petro, pero aquí viene y se pregunta y aquí quiero que escuche usted esto. ¿Cuántos policías y militares han caído en nuestro país en la lucha contra las drogas? ¿Cuántos soldados, no sé, como los marines, cuántos marines americanos han perdido la vida en la lucha contra las drogas? Les puedo asegurar, padre, que la diferencia es muy grande porque la sangre la hemos puesto aquí en Colombia. Y usted hablaba algo, ¿cuáles son los controles y lo que usted decía, las calles? Hoy en los Estados Unidos las calles están llenas de zombies, los famosos zombies, no sé si usted los recuerda, por la famosa droga del fentanilo, que está haciendo. Quiero que escuche esto, padre, porque el presidente dijo, entonces, ¿de qué ha valido los miles de muertos que hemos puesto aquí en Colombia en la lucha contra las drogas? Usted dijo algo, bueno, es hora de dejar de ser dependientes. Pues una de las medidas que dijo el presidente es, bueno, señor ministro de Defensa,
a dejar de comprar armas a los Estados Unidos. Hablando sobre, se acaba la dependencia de armas, padre. Y aquí le quiero preguntar a usted una vez, escuchemos esto. ¿Habrá que sacar las bases militares? ¿Será que es posible quitar las bases militares gringas de nuestro país? Pero escuchemos primero, se acaba la dependencia de armas. Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso, no más policías muertos. Ya veremos cómo lo hacemos. Se acaba la dependencia del ejército de Colombia y sus fuerzas militares del armamento de los Estados Unidos. No más ni monas ni regalos. Ya desertificaron, ya esa es la decisión. Al ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional. Ya esa es una consecuencia. Los señores de la policía dejan de comprar pistolas Glock, como con la que mataron al senador, que la vendieron en un estado de los Estados Unidos. ¿Es posible? Primero, ¿qué piensa usted de esto que dice el presidente? A dejarle de comprar armas, dejarle de recibir los regalitos, pues que finalmente no son tan regalos, y las bases militares. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué tenemos una industria militar nosotros? Indumil, que funciona ahí entre Bogotá y Soacha. Cuando plantea el presidente Gustavo Petro y dice, es que tenemos que dejar de comprar pistolas Glock, lo que la gente no ha entendido es que a Estados Unidos le interesa el negocio de la venta de armas. A ellos les importa 5 si en América Latina nos matamos. A ellos lo único que les interesa es vender su armamento. Y por eso es el problema que tienen, que hay una otra manera que más adelante ojalá hiciéramos un debate y lo analizáramos con expertos que tienen con Venezuela. Entonces, el problema de Venezuela para hacer una conexión con esto de América Latina y Colombia es geopolítico. Ellos quieren acabar con Venezuela como sea porque quieren quedarse con la reserva de oro, que es la más grande del mundo prácticamente, y Venezuela tiene 200 años de reserva petrolera. Y a Estados Unidos le interesa esa situación. Entonces lo que pasa es que hacen a ver a países de América Latina como los malos, como los perversos. Primero fue Venezuela, ahora vienen por nosotros. Están utilizando el mismo método de Venezuela. Entonces uno dice, ¿para qué tenemos una industria militar? ¿Para qué comprar pistolas Glock cuando aquí fabricaron la pistola Córdoba, por ejemplo, calibre 9 milímetros? Aquí en Colombia se fabricó y aquí se fabrican piezas también de aviones y helicópteros. Lo que pasa es que yo vuelvo y lo planteo, tenemos que dejar la tesis de que entonces el papá y la mamá, entre comillas, tienen que alimentarnos hasta la vejez y resulta que nosotros somos un país independiente. Lo que nosotros hemos venido haciendo históricamente es que le hemos mostrado al mundo que si no es de la dependencia de los Estados Unidos no salimos adelante. ¿Por qué Estados Unidos está presionando y está preocupado porque China quiera emprender acuerdos comerciales con Colombia? Porque China nos trae los productos sin aranceles. Porque China en este momento, yo no coincido un solo colombiano que hable mal de China cuando se pone camisetas de China, cuando se pone zapatillas de China, cuando los carros son chinos. Es decir, o sea, pucha, entonces ahora el comunismo de China es malo. Miremos la potencia que es China en este momento. ¿Y a raíz de qué? Fue que surge China. Entonces, cuando uno hace un análisis y escucha lo del presidente, pues hombre, uno sabe que esto no es nuevo, que esto es un tema político, de presión política, para hacerle creer al país que Colombia está vuelta a nada. Si Colombia está tan vuelta a nada como lo está planteando Estados Unidos y como lo está planteando la oposición, ¿por qué las empresas colombianas siguen estando aquí? ¿Por qué las empresas extranjeras siguen estando acá? Vayamos a los años 90. Fue la primer desertificación de una otra manera que tiene Colombia. Pero también miremos por la época del 2000 con el famoso Plan Colombia. La danza de los miles de millones de dólares en cooperación militar y social. Yo les hago una pregunta. ¿Y se acabó con la coca en Colombia? O sea, ¿se acabó? En esa época del año 2000, revisen quién era el presidente. Estados Unidos certificó a Colombia ese año, pero con advertencias, sobre todo con advertencias de derechos humanos
y la necesidad de reducir los cultivos de coca. Es decir, que por mucha plata que le invirtieron, no solucionaron el problema. Luego viene en el año 2017. Miremos quién era el presidente en el 2017, donde Colombia también amenazó con desertificar a Colombia y alegaba, la teoría que tenía, o el alegato que tenía, era que el país no hacía suficiente para reducir los cultivos de coca, y que en pleno proceso de paz con las FARC, que fue el caballo de batalla, decía que se había incrementado los cultivos de coca. Entonces, ¿de quién es el problema? Es la pregunta. Entonces, ahora en el 2020 continúa con la presión, y luego en este continúa con la presión también. Aquí es un tema político que yo quiero que la gente entienda. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos miembros de la fuerza pública tiene el Ministerio de Defensa del país? Creo que tiene más de 425.000 miembros efectivos en todas las fuerzas militares. Yo le hago una pregunta, y esos 425.000 o 27.000, si estoy equivocado en la cifra, me excusan, ¿lo sostiene Estados Unidos? No, lo sostenemos nosotros. Nosotros somos los que lo sostenemos. Pero entonces siempre salen a decir, el patito feo de América Latina es Colombia. No, nosotros no somos el pato feo. Nosotros lo que tenemos es dejar de ser arrodillados, y a toda hora, o sea, seguimos en la época del colonialismo. O sea, no cambió nada. O sea, Bolívar lo que hizo fue nada, precisamente. Entonces salimos de un problema con España en su época, que hasta vivíamos mejor, y nos metimos ahora de cabeza con los Estados Unidos. Entonces, cada vez que Estados Unidos viene y nos quiere bajar los pantalones y nos da palmaditas en las nalgas, entonces tenemos que aguantarlo. No, Estados Unidos, frente al tema de Colombia, es un proceso político, y es un proceso político porque Donald Trump ni a la extrema derecha de este país le conviene que exista otro gobierno progresista. O sea, fue un golpe grandísimo para la derecha y las familias tradicionales que un gobierno progresista llegara al país, y están utilizando la misma narrativa que se utilizó con Venezuela. No quiero que dejemos de lado esto. Entonces, los grandes medios de comunicación utilizan la misma narrativa para generar en la gente un caos. No, entonces nos vamos a echar a morir porque Estados Unidos no nos da plata. Es que el problema lo tenemos en nosotros. El problema lo tenemos en nosotros. Y miren qué momento llega la desertificación. En el momento en que Estados Unidos busca la manera de invadir Venezuela. Llega en el momento en que Estados Unidos pone su flota cerca a Venezuela, y entonces comienzan a hablar del cartel de los soles, y comienzan a decir que toda la coca sale por Venezuela, la de Colombia, y resulta que no sale todas las veces por Venezuela, sí sale por otras partes del país. Pero realmente tenemos que hacer un análisis de por qué están metiendo esta narrativa. Entonces, lo que están generando ahorita, digamos, es un problema de desinformación. Hay gente, yo no entiendo, perdónenme la expresión, hay gente que se rasga las vestiduras. Uy, es que Estados Unidos nos desertificó. Oiga, ¿usted ha ido a Estados Unidos? ¿Le interesa? No, a mí no me interesa ir a los Estados Unidos, como colombiano se lo digo, a pesar de que yo puedo solicitar la visa. Y nosotros tenemos una concesión especial para que nos entreguen la visa desde la vía de la iglesia y de la otra vía internacional. Pero a mí no me interesa ir a los Estados Unidos porque no es mi pasión es quedarme en mi país. Así me toque quedarme lavando platos y fregando pisos, yo prefiero lavar platos y fregar pisos en mi Colombia, que me tratan bien, y no es en un país donde me persiguen, donde ven al migrante latino como el delincuente, donde el problema verdadero para el mundo son ellos, porque Estados Unidos se ha vuelto un problema para el mundo. Estados Unidos es una polilla para el mundo, que arma guerras donde no las hay, donde patrocinan grupos armados, como sucedió en el Medio Oriente con ISIS y otros, para poder justificar luego invasiones y quedarse con el gas. Es como lo que está sucediendo ahorita en Palestina. En Palestina está el yacimiento más grande de agua y el yacimiento más grande de gas. Entonces, no es que quieran tampoco ayudar mucho a Palestina. Y Entonces, mire, padre, en ese orden de ideas, yo creo que los colombianos sí tenemos que comenzar a reflexionar realmente. O vamos a seguir en la época de la colonia, o vamos realmente a levantar la cara con firmeza y a decir, bueno, aquí estamos, nosotros podemos solucionar este problema. Padre, y hay dos cosas, porque usted ha mencionado algo, mire, el show mediático. Porque es que resulta que sí, pero no. Estados Unidos saca toda una notificación, una resolución gigante hablando de todo. Marco Rubio sale diciendo que todo es por culpa de Petro porque tenemos un pésimo presidente que es aliado del narcotráfico, pero continúa la ayuda militar.
Entonces, sí van a dar ayuda militar, pero desertifiquen, si se supone que la desertificación es precisamente que no haya ayuda militar. Ese por un lado, padre, y ahí es el show mediático. Y por eso el mismo Armando Benedetti desmintió a la oposición que hoy está diciendo se acabó la plata. Pero que no se nos olvide, padre, que hace, ¿qué? 8 días, si no estoy mal, 5 alcaldes, aunque 3 se bajaron, 5 alcaldes, 2 alcaldes, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder, se fueron para Estados Unidos a hablar con los republicanos, a hablar con allegados a Marco Rubio, pero antes de eso, Vicky Dávila, la misma gente de Uribe y muchos otros, este señor Efraín Cepeda, se fueron a hablar con los congresistas republicanos, a hablar del país, y Federico y Alejandro Eder, no, nosotros no vamos a hablar de certificación, pero qué peligroso es que nos quiten la certificación, qué peligroso. Entonces, el presidente anoche habló sobre las personas ligadas al narcotráfico que hicieron lobby en Estados Unidos para que Colombia fuera desertificada. Eso por un lado. Y dos, padre, el show mediático del que usted nos acaba de hablar. Vamos a escuchar, estos dos son cortiticos, porque aquí se ratifica esto que usted nos está diciendo. Aquí nos están de todas maneras utilizando con un show mediático, porque es que a Estados Unidos no le conviene, en este caso, romper de lleno la relación con Colombia en materia de lucha antidrogas. Vamos a escuchar entonces personas ligadas al narcotráfico. Me metí con este tema que no está aquí en la agenda, sino de certificación. Y ahí estamos, que ese tipo de personas que se ligan al narcotráfico hicieron un lobby exitoso relativamente. Porque la desertificación no implica sanciones. Sale, hasta ahora no es oficial, sale sin sanciones. Entonces vamos a medir el efecto. Pero sale así, literalmente, sin sanciones. Eso tiene un nombre ahí, en inglés. Waiver, algo así, sí. El ministro de Defensa sabe más de Estados Unidos que yo. Entonces, esto tiene implicaciones. Porque los Estados Unidos han dicho que todo lo que hicimos, incluidos los 13 policías muertos en Amalfi, que usted sabe, ministro, yo no quería dejar ir, porque no creo en la, ¿cómo se llama?, la erradicación forzosa, que me parece que en algunos lados hay que hacerlo, donde no hay campesinos. Es otro tipo de forma social de cosecha de hoja de coca. Y privilegio la erradicación voluntaria, social. Sigue la ayuda. Entonces, perdóneme lo que voy a decir la expresión, pero entonces, ¿cuál es la joda? ¿Cuál es la joda? ¿Qué es lo que está buscando realmente los Estados Unidos? Porque la ayuda militar se mantiene. Nos cuestionan la eficacia de la estrategia antidrogas, pero se va a continuar con la ayuda. Entonces uno ahí sí dice, padre, pues lo que tienen es ganas de gadejo. Escuchemos cómo Armando Benedetti está desmintiendo lo que está diciendo hoy la oposición y algunos grandes medios, y el presidente finalmente les dice, a mí no me importa la plata de Estados Unidos, pero padre, ¿será que Colombia podrá continuar la lucha antidrogas sin esa ayuda? Pero escuchemos primero a Armando Benedetti con el video de inicio, por favor. No me preocupa Estados Unidos. Paréntesis, el presidente de los medios están titulando mal como siempre, diciendo que se va a acabar la ayuda de unos 450 millones de dólares, cuando no es así, porque el documento de la Casa Blanca dice que no va a quitar la ayuda económica. Y por último, lo que señalan aquí es que Estados Unidos no cierra a quitar la puerta de la desertificación en un plazo de 10 meses. Sí, pero nosotros no vamos a estar bajo chantaje. Así es, de eso se trata. No es que sea un berraco error 450 millones de dólares cuando es 1 billón de pesos que se pierde en una subida de la tasa de interés de la deuda externa. O sea, en un segundo se pierde eso. Y para empresas gringas. Y no va para el gobierno, va para ellos mismos. Son para empresas de ellos. Y aquí se roban ese billete para hacer politiquería. No, a mí no me interesa eso. Es que no, a mí no me preocupa la ayuda de los Estados Unidos. Padre, ¿y sabe qué es lo que quiere? Que es el análisis que yo hago, y no sé si usted está de acuerdo con esto.
Lo que está buscando Estados Unidos es forzar a Colombia a que regrese a la aspersión con el glifosato. Eso es, y no a la erradicación manual. Recordemos que aquí por constitución ya no podemos hacer esa aspersión con glifosato. El presidente la semana antepasada dijo, si siguen atacando a las fuerzas militares, tendríamos que pedirle a la Corte Constitucional que revise si en los casos donde hay ataques o secuestros a militares se podría hacer aspersión aérea. La Corte Constitucional dijo no, pero con esto que está haciendo Estados Unidos, padre, una decisión política, pues lo que considero yo, y no sé si usted está de acuerdo, es que lo que están buscando es arrinconar a Colombia para volver al glifosato. Se descubrió que el agua moja, como dice el hervor popular. Yo le voy a poner unos elementos en la mesa. El alcalde Char no quiso ir a Estados Unidos porque él sabe que tiene su pecado. Ajá. Él sabe que tiene su pecado y a futuro le echan mano. Eso más tarde que temprano le echarán mano. ¿Por qué le quitaron la visa de él, por ejemplo? Partamos de esa base. Pero fue un grupo de alcaldes a los Estados Unidos justo en el momento en que va a salir la desertificación. Eso ya se sabía. El presidente tiene algo claro y Benedetti. Estados Unidos hablan de desertificación, pero sin embargo quieren mandar la plata por una sencilla razón. A nosotros no nos están regalando nada. A nosotros nos toca pagar eso. Segundo, en ese momento en que ellos se van a los Estados Unidos, aparece la gobernadora del Valle del Cauca hablando de que hay que nuevamente volver al glifosato. Entonces sí tiene una conexión esto. Lógico, se perdieron los grandes contratos. Es que los grandes contratos eran precisamente con la aspersión aérea, pero lo que nadie ha hecho los análisis realmente es qué consecuencias en la salud humana, en la parte ambiental, en las sociales y económicas, y las consecuencias políticas y de cooperación internacional realmente tiene el glifosato. O sea, yo les voy a decir algo con todo respeto a la gente que estamos en las ciudades. La gente que nunca ha conocido el campo. Pero aquí hay gente en las ciudades diciendo, sí, eso que le metan glifosato a todos los campesinos. Yo quisiera tenerlos allá en el territorio viendo cómo sufren irritación en la piel, cómo tienen problemas de ojos, cómo tienen problemas respiratorios, cómo tienen efectos crónicos, cuando la propia Organización Mundial de la Salud abre toda esta Agencia Internacional del Cáncer, dice, hay probabilidades cancerígenas para la gente que sean expuestos al glifosato. Inclusive afectación indirecta, que es la contaminación de las fuentes de agua y alimentos cultivados en zonas aledañas. En consecuencias ambientales, la pérdida de la biodiversidad también. No solo destruye la coca, también afecta todos los cultivos y plantas nativas, contamina el agua y los suelos. Mire, aquí en Colombia se han hallado residuos de glifosato en quebradas y ríos, afectando todos los sistemas acuáticos. ¿Cuáles son los impactos en la fauna? Afecta a las abejas, los anfibios, los peces, los animales de la granja, es decir, impresionante. Y las consecuencias sociales y económicas, que eso no solo llegue el avión y tire. Muchos de los agricultores que viven de cultivos legales pierden sus cosechas por fumigaciones, porque hasta allá les llega el glifosato. Entonces no es pedir para que vengan aquí, a esos países les interesa 5 si nosotros aquí nos morimos de cáncer o no nos morimos de cáncer o de enfermedades que surgen del glifosato. Les interesa es vender su producto. Eso es como cuando nos dejamos meter en Colombia la firma Monsanto. Entonces nosotros no podemos sembrar el campesino si no es con las semillas certificadas que ellos dan. ¿Y dónde quedaron las semillas autóctonas, las de nosotros que sembraban nuestros abuelos? O sea, ¿en qué momento nos volvimos europeos y dejamos de ser colombianos? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Perdónenme, señores en Colombia, pero es que aquí a nosotros nos están llevando de la nariz y nos siguen llevando de la nariz y seguimos nosotros permitiendo que nos lleven de la nariz. Aquí el tema en Colombia, en este proceso, entre comillas, de desertificación, es simple y llanamente político, porque las rutas del narcotráfico y las salidas de Colombia, desde la costa pacífica, desde la costa caribe, del tránsito por países como Brasil, Ecuador, incluyendo Venezuela, las rutas hacia Europa y África Occidental, las rutas hacia Estados Unidos, sigue siendo el pan de cada día. Y eso ha ocurrido durante el gobierno Samper, durante el gobierno Turbay, durante el gobierno de Gaviria, Virgilio Barco.
durante el gobierno Uribe, durante el gobierno Santos, durante el gobierno Duque. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿y en esos gobiernos no sacaban coca? Es la pregunta. Aquí, para solucionar el problema de la droga, si lo queremos acabar, que lo planteó Estados Unidos, lo planteó con Al Capone, con el contrabando del whisky y del cigarrillo, es legalizando el producto. Cuando se legalice la coca en Colombia, inmediatamente pierde el atractivo porque deja de ser ilegal y pasa a lo legal, que fue lo que ocurrió con Estados Unidos y Al Capone. Al Capone nunca pagó un solo día de cárcel por los asesinatos ni por traquetear. Él pagó, fue por evasión de impuestos. ¿Y qué hizo los Estados Unidos? Cogieron el negocio del whisky, el negocio del tabaco y lo volvieron rentable. Muy seguramente es tan rentable este negocio que legalizándolo, vendrá a Estados Unidos y cogerá el negocio de la coca. Pero este negocio de la coca se pueden morir 1000 generaciones y no se va a acabar. Y van a llegar drogas nuevas que seguirán dañando las generaciones futuras. Y no se va a acabar. Pero siempre el discurso es que el pato feo es Colombia. ¿Por qué el negocio es rentable? Y se los puedo demostrar aquí con hechos. Cuando en Colombia se empieza a hablar del cannabis medicinal, de cultivar la marihuana para volverla aceites y todo eso, ¿por qué firmas canadienses vinieron a Colombia y obtuvieron las licencias para manejar el producto? ¿Y por qué se las han negado a gente en Colombia que realmente son cultivadores de marihuana en los territorios? ¿Por qué en el credo ha sido imposible que desde el ministerio le puedan trasladar 2 licencias a un proyecto que se está haciendo con las comunidades que han dejado de sembrar marihuana para vender en las calles, para volverla aceite medicinal y para volverlas productos, y se está recuperando las cuencas de los ríos? ¿Por qué no ha sido posible? Y esto sí le voy a dar pela al gobierno nacional. ¿Por qué ha sido tan difícil que nosotros obtengamos una cita con el Ministerio del Interior para mirar esa vaina? Ha sido imposible y llevamos 2 años peleando. Pero sí viene una multinacional y a los 15 o 20 días le dan la licencia para que ellas produzcan el aceite de cannabis. Entonces sí es rentable el negocio, y el negocio de la marihuana en los escenarios ha bajado. Aquí me están diciendo, sería tan amable y nos regalas todo el fragmento a todos de la intervención del padre huérfano. Claro que la vamos a enviar, Andrés, vamos a estarlo enviando. Finalmente, padre, el cinismo no podía faltar tampoco en esto, ¿no? Iván Duque, cuyo gobierno incrementó, porque fue un informe también internacional que salió, en el gobierno de Iván Duque se duplicaron también los cultivos de coca. Pues Iván Duque ha salido a decir que esta consecuencia es por responsabilidad del gobierno Petro de haber incumplido manifiestamente sus obligaciones en la lucha antinarcóticos. Esto es lo que nos ha llevado a las consecuencias. Como tanto lo advertimos, él fue uno de los que estuvo hablando en Estados Unidos, el gobierno Petro fue desertificado por los Estados Unidos por el desmonte de los grupos manuales de erradicación, el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y miren, y son tan mentirosos que creen que nos comemos el cuento, y las más bajas incautaciones de droga, cuando hemos visto cómo este gobierno ha tenido el mayor número de incautación aquí nacional y de manera también con incautaciones a nivel internacional. Ernesto Samper, por su parte, señaló que no es el fin del mundo lo que ha pasado. Colombia ya fue certificada en el 96 y 97 durante el mandato de Ernesto Samper, y él señaló en un comunicado, esta es la decisión de desertificar a Colombia en su lucha contra las drogas es ilegal, política y regresiva. Es ilegal porque ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro país, a sus nacionales. Solamente la Organización de las Naciones Unidas puede hacerlo en circunstancias ya establecidas y en casos justificados de necesidad. Es política porque siempre ha sido utilizada para castigar a países que se consideran enemigos de Estados Unidos. Pues bueno, obviamente toda la oposición salió. Efraín Cepeda salió a decir que esto era por la indolencia del gobierno Petro, lo que sigue generándole graves consecuencias al pueblo colombiano. Juan Carlos Lozada del Partido Liberal, la desertificación refuerza la necesidad de reconocer el fracaso del prohibicionismo, y aquí entro con lo que usted estaba diciendo,
Un cambio en la política de drogas basada en la regulación es la forma de acabar con el narcotráfico en Colombia y el mundo. Y finalmente, padre, mientras los Estados Unidos no dejen de meterse hasta cebollas por la nariz, pues las drogas no se van a acabar en el mundo, ni Colombia, porque mientras hayan consumidores, pues habrá producción. Creo que esa es, y sí tendríamos que entrar a pensar qué va a pasar entonces con las bases militares en Colombia. No sé, padre, usted para concluir, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo les quiero decir a todos los oyentes de las personas es que miren informes, lean los documentos que se han hecho precisamente frente a la lucha antidroga. Leer no es malo, saquen una horita diaria a leer, así sea, levántese a las 3:30 de la mañana. Yo estoy sentado desde las 3 de la mañana en el computador, estoy sentado trabajando y haciendo una serie de documentos que necesito para la universidad, para la línea de investigación que se está haciendo. Sáquenlo, saquen tiempito para leer, saquen tiempo para armar el debate. Miren las cifras por ejemplo, de los, en el gobierno de Iván Duque hay datos que muestran, y los datos son de la propia UNOC, precisamente. El cierre del gobierno de Iván Duque, 230.000 hectáreas de coca se sembraron. O sea, es decir, habían 230.000, lo que quiere decir que subió un 8% la producción potencial de cocaína en Colombia durante el gobierno de Iván Duque. Entonces, el tema tiene que ver que muchas veces los colombianos creemos lo que primero nos dicen, o creemos, entre comillas, los que nos dicen los doctos e intelectuales que son solo teóricos, pero en la práctica no tienen nada. No leemos. Creemos solo los titulares de Salud Hernández, de Revista Semana, de RCN y Caracol, pero no nos tomamos la molestia de mirar las cifras. Ahí en los archivos de la ONU están los datos concretos de cuánto se ha incrementado. Ahí en los archivos del gobierno nacional se encuentran cuántos miembros de la fuerza pública han dejado de entrar heridos a raíz de los diálogos de paz. ¿Cuántos entraban en el gobierno Uribe al hospital militar sin piernas, heridos, sin ojos? ¿Cuántos entraban en el gobierno Santos? ¿Cuántos entraban en el gobierno Duque? ¿Y cuántos entran ahora? O sea, eso es lo que tenemos que empezar a ver nosotros y sacar nuestros propios análisis. Pero nosotros no podemos seguir jugando a la gallinita ciega, a creer todo lo que nos digan. Por eso es interesante, y a mí me gusta dejarle a la gente como esa espinita de, venga, vaya, mire, vaya, busque, vaya, documéntese. Y es que somos un país tan faltos de lectura, tan faltos de capacidad de investigación que queremos obligar a nuestros niños a investigar, mientras que los papás no investigamos. No, esto tiene que empezar a cambiar, y Colombia comienza a cambiar, y tenemos que dejar de ser tan caídos del zarzo en la medida en que nosotros comencemos a documentarnos. Es que no se necesita ir a una universidad para empezar a buscar cifras, para empezar a hacer análisis, y es lo que yo a veces le digo a mis estudiantes. Yo no necesito estudiantes que me saquen 5 todo el tiempo en las materias y que al final de su vida salgan y no puedan ni siquiera conseguir trabajo ni producir empresa. Yo necesito son estudiantes críticos, que tengan capacidad de pensamiento, que tengan capacidad de análisis, que tengan una capacidad de ver un país distinto al que lo estamos viendo nosotros, y que tengan la capacidad de repensarse el país. Pero nosotros tenemos que llegar a ese estado. Nosotros no podemos, y nos quejábamos antes. ¿Cómo lo hacíamos antes nosotros cuando no teníamos la tecnología? Íbamos a las bibliotecas, íbamos a las fuentes de consulta. Ahora tenemos la tecnología en nuestras narices y prefieren estar haciendo videos de TikTok, prefieren estar mirando qué es lo que está de moda, prefieren estar subiendo fotos en vestido de baño, prefieren estar torciendo la trompa para tomarse una foto y subirla a TikTok, y me disculpan, que estar indagando e investigando con la tecnología que tenemos. Ahora no hay excusas de que yo no me puedo formar, es que yo no me puedo formar, sí me puedo formar. Para eso tengo la tecnología a mi alcance, que ahí puedo indagar absolutamente sobre todo lo que está ocurriendo en América Latina en materia del narcotráfico, lo que está ocurriendo en el mundo frente a los Estados Unidos, cuáles son las situaciones económicas que está viviendo Estados Unidos, que tiene una crisis financiera interna muy grande, una crisis que no la va a solucionar ni en 30 años. Y eso es lo que está buscando Estados Unidos. Por eso es la persecución contra los migrantes, porque Estados Unidos no quiere que sus dólares se les salgan, no quieren que esos dólares vayan a América Latina, porque tiene una crisis financiera que la quiere solucionar con países como Colombia. Dígale Donald Trump al mundo si realmente es que tiene plata para ayudar a los países de América Latina, o no tiene en este momento, y cuánta deuda tiene Estados Unidos en este momento. Entonces yo lo dejo hasta ahí.
Quiero que simple y llanamente la gente, yo no soy el más docto en los temas, yo no soy el más ilustrado, no me crean a mí, pero sí busquen las fuentes de consulta. Realmente, que es lo que yo a veces le digo a mis estudiantes, busquen fuentes de consulta y documenten. Yo no tengo la verdad absoluta, yo lo único que puedo hacer es darles un pequeño granito de arena para que ustedes construyan el mar que quieran en conocimiento. Pero no sigamos siendo, perdóneme la expresión, caídos del zarzo, creyendo en las narrativas de los grandes medios de comunicación, la construcción del discurso desde la psicología política de la oposición, que es un discurso de que todo es malo, y acompañado eso en línea con los medios de comunicación, pues obviamente el país vamos a creer que todo es malo. Créame que si este país estuviera tan mal, la gente no tendría un peso para tomar cerveza y rumbear los fines de semana y gastarse hasta 500.000 pesos en una botella de trago. Pues padre, muchísimas gracias por su ilustración y creo que es momento en que cada colombiano, el ciudadano de a pie, empiece a conocer, a entender el tema de la desertificación y a entender que este ha sido una decisión política, porque Colombia sí está trabajando en la lucha antidrogas, pero mientras allá no hagan, no se certifiquen ellos y mientras ellos no hagan de verdad un control para el consumo, la producción seguirá estando presente desde cualquier lugar del mundo. Mientras hayan consumidores, habrá producción. Padre Huérfano, muchísimas gracias. Pues muchas gracias y yo creo que ya es hora de que el país hable de psicología política. Ese término, alguien me escribió, me dijo, pero eso no existe. No existe, maestro. Váyale y documéntese y mire cómo desde la psicología política es que nos han vendido un país llevado y acabado según ellos. Eso se llama psicología política, cómo se hace la manipulación. Y puedo decirlo que creo que hasta ahora soy el primero en Colombia que de una otra manera conozco, que he estado hablando de ese tema de la psicología política, porque realmente hay que hacerlo desde allí. Un abrazo para todos y muchas gracias. Feliz mañana, Padre Huérfano. Después de esto, vamos a hablar de los deportes, pero yo les tengo un videíto, porque así como hoy la oposición defiende y está, mejor dicho, dándose con el golpe de pecho, porque, ay, por culpa de Petro, perdí por la seguridad. Les voy a mostrar cómo la oposición, la misma que defiende a los ratas, cuellos blancos, manos sucios, cómo se nos, en palabras dirían, cómo se nos fumaron la plata de la salud. Esto. La Contraloría entregó las conclusiones de la investigación que ha venido haciendo al sector salud. 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 hallazgos con incidencia fiscal por cuantía de 6 billones de pesos, que dan entonces a partir del momento a inicios de proceso de responsabilidad fiscal por ese monto. Con ejemplos preocupantes, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, evidenció los hallazgos que la entidad encontró en algunas EPS. Préstamos bancarios por 3.9 billones, de los cuales 40.000 millones, 40.000, fueron destinados a pagos de honorarios de miembros de la Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viaje, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de planes complementarios de salud, entre otros. Pagos que no guardan relación de causalidad con servicios de salud, giros sin soportes, diferencia entre lo facturado, pagos de deudas ya prescritas de intereses de créditos, entre otras, son algunas de las preocupantes conclusiones que presentó el informe de la Contraloría. Pues bueno, simplemente era recordar cómo se nos robaron la platica. Pero claro, para la oposición, eso es de agache porque eso pasó en otros gobiernos. Este video se los voy a enviar. Con el tema de la desertificación, este video ya lo he presentado aquí y no me voy a cansar de presentarlo. Y creo que por esto mismo fue que también mataron a Jaime Garzón. Pero ¿cuánta razón tenía Garzón al decir estas palabras? Los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada, compañeros, porque además de metérsela toda, ahora quieren metérsenos al rancho, que también podrá ser de paja, pero tan digno como el sudor del pueblo oprimido, compañeros. Y es que el enemigo ve la paja en la carreta nuestra, pero no ve la cosa nostra que tiene en el ojo de águila imperial, compañeros. Y es que tras de toda tracodemocracia hay un narcoimperialismo, compañeros. Fíjense el caso de Dukakis y Gore, compañeros, que tienen la nieve de la corrupción en sus hombros, en el sentido de que se apuntan hacia el poder con los narcodólares que le entregan nuestros narcopaisanos.
compañeros. Contra la droga, que los gringos se la metan toda. Gracias, compañeros. Extradición para los gringos, yo hoy diría certificación para los gringos. En fin.